Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba poblada por los íberos, los pueblos indoeuropeos o celtas y los tartesios. A partir del año 237 a.C., los cartagineses ocuparon la franja oriental y meridional, donde fundaron numerosas colonias como Cartago Nova, Gades y Acra Leuque. Su ataque sería contrarrestado por los romanos, que invadieron primero la antigua zona cartaginesa de Levante y Sur, ocupando después el centro y oeste, y finalmente el norte. Dominado ya todo el territorio peninsular, la Hispania del Alto Imperio se organizó en torno a 3 provincias: la Hispania Citerior o Tarraconensis, con capital en Tarraco; la Hispania Ulterior Bética, con capital en Córdoba; y la Hispania Ulterior Lusitania, con capital en Emérita Augusta. En el año 711 desembarcaron en la península tropas procedentes del norte de África. Su rápido avance solo pudo ser detenido en Covadonga y Poitiers, de forma que en poco tiempo únicamente un sector del norte peninsular quedó libre del dominio musulmán. Las zonas fronterizas entre las áreas cristiana y musulmana fueron pronto ocupadas por los cristianos. En el área musulmana, los ricos valles del Guadalquivir y el Ebro eran dominio de los árabes, mientras los bereberes se extendían por los territorios más pobres. Tras la caída del califato, Al-Ándalus se fragmentó en varios reinos de taifas y no volvió a unificarse hasta la llegada de los almorávides. Después, los almohades consiguieron de nuevo la unidad sobre un territorio menguado por el avance cristiano. El reino musulmán de Granada fue el último en caer, rindiéndose en 1492. La reconquista cristiana de la península comenzó en el año 718 en las montañas cántabras. 3 siglos después, las líneas cristianas llegaban al sur del Duero y se repartían entre los reinos de León, Navarra, Aragón y los condados catalanes. Un hito importante en el avance de la Reconquista fue la toma de Toledo por Alfonso VI. La expansión por el este culminó con las tomas por parte de los ejércitos de Jaime I de las Baleares y Valencia. Más tarde, Fernando III imprimió un gran impulso al avance cristiano, conquistando núcleos como Córdoba, Sevilla y el Reino de Murcia. Finalmente, en el año 1492, los reyes católicos tomarían el Reino de Granada, último bastión musulmán. El rey Jaime I inició, a principios del siglo XIII, un período de expansión catalano-aragonesa, incorporando a la corona los territorios de Baleares y Valencia. Poco después, Pedro el Grande anexionó Sicilia, convirtiéndola en la primera posesión aragonesa del Mediterráneo central, a la que más tarde seguiría el territorio de Cerdeña, conquistado por Jaime II. Con la incorporación de los ducados de Atenas y Neopatria por parte de Pedro IV, el más expansionista de los reyes catalano-aragoneses, comenzaba la última etapa de un proceso que se completó con la anexión del Reino de Nápoles. Finalmente, a comienzos del siglo XVI, se hicieron algunas conquistas en el norte de África. En 1516, cuando Carlos I accedió al poder, los reinos hispánicos entraron a formar parte de un gran imperio integrado por diversos territorios. El rey heredó de sus abuelos maternos los reinos hispánicos y su prolongación en tierras americanas y mediterráneas. Por otra parte, sus abuelos paternos le legaron el Franco Condado, los Países Bajos, el Ducado de Luxemburgo y los ducados alpinos de Austria y el Tirol. Además, al ser elegido emperador, le correspondieron los territorios del Sacro Imperio Romano-Germánico. Todas estas posesiones, excepto las pertenecientes al Sacro Imperio, pasaron a manos de su hijo Felipe II. Más tarde, durante el reinado de Felipe IV, se independizaron los Países Bajos, Rosellón y Cerdeña. Finalmente, tras la Guerra de Sucesión, se perderían el resto de los territorios europeos. El hombre prehistórico vivía en cuevas y abrigos rocosos que a veces decoraba con pinturas de carácter mágico o religioso. En la península ibérica existen 2 importantes áreas de ese arte rupestre.
La cornisa cantábrica cuenta con numerosos yacimientos correspondientes al Paleolítico, repartidos en Asturias, País Vasco, Navarra y Cantabria, donde se hallan las famosas cuevas de Altamira. Las pinturas de esta zona, de gran colorido y realismo, representan generalmente figuras de animales. En la zona del Levante peninsular, los yacimientos pertenecen al Neolítico. Entre otros, destacan los de Cogull, el Barranco de la Valltorta y Minateda. Sus pinturas suelen reproducir escenas de caza y en ellas predominan los colores oscuros y las figuras estilizadas. En el siglo XIX se estableció por primera vez la división provincial en España y hasta 1978 estas provincias se agruparon en regiones. Sin embargo, en ese año, la Constitución española reconoció el estado de las autonomías. Actualmente, desde la aprobación de los estatutos de Ceuta y Melilla, el Reino de España está configurado por 19 comunidades autónomas con sus correspondientes capitales. Al estallar la Guerra Civil Española en julio de 1936, España se dividió en dos zonas, republicana y nacional. Durante el primer año de la contienda, la principal ofensiva de las tropas nacionales tuvo lugar en torno a Madrid, que a pesar de estar cada vez más acorralada, no llegó a caer. Por otra parte, después de ser escenario de importantes combates, el Frente Norte fue tomado por los nacionales de este a oeste, quedando toda esta zona bajo su dominio tras la caída de Avilés. Así, 2 años después de iniciarse la guerra, las posiciones republicanas se reducían al centro-este y a Cataluña, que acabaría por caer en febrero de 1939. Finalmente, el 1 de abril de ese mismo año, las tropas nacionales proclamaron oficialmente su victoria. La expansión de la red ferroviaria constituyó a nivel mundial un acontecimiento de gran importancia. En España, la primera línea férrea se inauguró en 1848, uniendo las ciudades de Barcelona y Mataró. Seguiría después la línea Madrid-Aranjuez, que más tarde se prolongó hasta Albacete, y posteriormente las líneas Madrid-Zaragoza y Valladolid-Burgos. A partir de 1860 se produjo una rápida expansión. En menos de 8 años, las líneas férreas enlazaban Madrid con Andalucía, Badajoz, Murcia y Cartagena, Santander, el País Vasco y Cataluña. Con el tiempo, el trazado de la red se extendió por todo el territorio del Estado, facilitando de forma considerable el movimiento de personas y mercancías. A principios del siglo XVII existían importantes zonas de concentración demográfica en el interior de la península. La meseta norte, Galicia, Valencia, Baleares y los alrededores de Jaén constituían las de mayor densidad, mientras que las menos pobladas correspondían a Aragón, Andalucía Oriental y La Mancha. En cuanto a los núcleos urbanos, Madrid y Sevilla, con más de 100.000 habitantes, eran las ciudades más importantes, seguidas de Barcelona, Valencia, Granada y Toledo. A lo largo del siglo XVIII, la densidad media aumentó sensiblemente. Al mismo tiempo, y aunque con excepciones como las de Madrid o Palencia, se iniciaba una tendencia hacia la ubicación de la población en zonas del litoral. Esa tendencia llegaría a su punto culminante durante el siglo XIX, en que el interior peninsular, salvo Madrid, se despobló considerablemente. A partir del siglo XI, la expansión del comercio y de la pequeña industria propició el renacimiento de las ciudades en toda Europa. En esas ciudades medievales, rodeadas de murallas, una red de callejuelas se extendía en torno a la iglesia o la catedral. Esta constituía el edificio principal y en su construcción intervenían albañiles y artesanos de distintas especialidades, guiados por el maestro de obras. En las ciudades floreció una clase burguesa representada, entre otros oficios, por médicos, cambistas y menestrales. Entre las clases altas, la guerra era la principal actividad de los hombres, mientras que las mujeres se dedicaban a las labores, los juegos y la música. También los monasterios fueron fundamentales en la sociedad de la Edad Media. Además de erigirse en centros básicos de cultura, contribuyeron notablemente a la expansión agraria.
Tras el descubrimiento de América, Sevilla conoció una época de gran florecimiento económico y de esplendor cultural y artístico. Desde la casa de contratación, establecida en la ciudad, se controlaba el comercio con el Nuevo Mundo, organizado como un riguroso monopolio. Del puerto de Sevilla partían hacia ciudades como La Habana o Cartagena de Indias naves que seguían rutas siempre fijas y eran protegidas por la Armada. Los navíos volvían cargados de mercancías y metales preciosos que se distribuían a toda la península. De todos ellos, el oro, extraído en diversas minas del gran continente, era el más apreciado por los monarcas. El protagonismo de Sevilla fue en disminución a medida que entraba de lleno en el comercio con las Indias el puerto de Cádiz. Finalmente este sería reconocido, único, en 1717. En el siglo XVIII, cuando accedió a la corona de España, la dinastía de los Borbones impuso como forma de gobierno el despotismo ilustrado. Esto condujo a una centralización del poder y conllevó cambios de toda índole. Se acentuaron las diferencias entre las clases privilegiadas y un pueblo dedicado principalmente a la agricultura. Y variaron también las costumbres. Mientras la alta sociedad disfrutaba de espectáculos y juegos refinados, las clases bajas se divertían en romerías y fiestas campestres. Los Borbones promovieron la reconstrucción de la armada y la reforma del ejército, y fomentaron la expansión de la cultura y la ciencia. A ello se debe la construcción de los principales palacios reales y la transformación de Madrid en una gran capital, embellecida con monumentos como la Cibeles o la Puerta de Alcalá. En el siglo XVIII, la Ilustración hizo del racionalismo la base de todo conocimiento. Adquirieron así gran importancia las ciencias experimentales y se organizaron grandes viajes de exploración científica. Ello condujo al descubrimiento de regiones desconocidas y de multitud de especies vegetales y animales. El siglo XIX supuso para España una etapa de gran desarrollo científico y tecnológico. La máquina de vapor y la siderurgia moderna dieron un gran impulso a la industria, principalmente en los ramos textil y siderometalúrgico. Hubo también una revolución en los transportes. El ferrocarril sustituyó progresivamente a los viejos caminos de carros y a fines de siglo aparecieron los primeros automóviles a vapor. En el año 1898, España perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ello puso punto final a una serie de cruentas guerras que conllevaron un gran coste humano y económico. En el caso de Cuba, la independencia se logró en buena medida gracias a la guerra de guerrillas. Filipinas, en cambio, se aprovechó de la debilidad española y la coyuntura internacional para independizarse. Estas pérdidas provocaron en España una sensación generalizada de decadencia, que se reflejó en la obra de los pensadores y literatos de la generación del 98. A comienzos del siglo XX, tras repartirse España y Francia el territorio de Marruecos, se estableció un protectorado español en el norte de África. Ello desembocó en una cruenta guerra entre las tropas españolas y las tribus marroquíes, dirigidas por jefes temibles como Abdelkrim. El enfrentamiento no contó con la aprobación del pueblo español. Así, mientras las luchas proseguían en África, en la península se desarrollaban importantes alteraciones del orden público. Los dos episodios más importantes del conflicto fueron el desastre de Anual y el desembarco de Alhucemas. Este constituyó el primer paso hacia la definitiva victoria española. A fines del siglo XIX y principios del XX, el movimiento sindicalista marcadamente revolucionario hizo de la huelga general el arma predilecta de una lucha dirigida contra el patrono capitalista y contra el propio Estado. Esta estrategia de inspiración anarquista cambiaría al término de la Segunda Guerra Mundial. En España, después del paréntesis del sindicalismo franquista, las organizaciones sindicales se convirtieron en instrumentos de reivindicación y control.
Su objetivo no era ya el de destruir el sistema y las formas del Estado capitalista, sino el de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y la orientación general de la política estatal. En este sentido, su acción desestabilizadora en la fase final del franquismo contribuyó en gran medida a preparar el terreno para la democracia. La construcción de nuevas universidades, fomentada por el régimen franquista desde sus inicios, desembocó en un aumento del número de estudiantes, muchos de los cuales albergaban ideales democráticos. Las aulas de las facultades se convirtieron así en punto de contacto y de intercambio de ideas. En ellas, los universitarios, rompiendo los estrechos márgenes del sindicato oficial de estudiantes, se organizaron en asociaciones al margen de la ley. La fase final del régimen franquista se caracterizó por la generalización de la protesta universitaria, que alcanzó uno de sus momentos culminantes en 1970, durante el Proceso de Burgos. Las huelgas, asambleas y manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas con dureza por las fuerzas policiales. A mediados de la década de 1960, Franco impuso la presencia mayoritaria en el gobierno de los llamados tecnócratas, encargados de impulsar el desarrollo económico del país. La aparición en las ciudades de enormes barrios de urbanismo caótico, donde se hacinaban los emigrantes procedentes de las áreas rurales, fue una de las consecuencias negativas de un proceso que, sin embargo, tuvo aspectos altamente positivos. La mejora de las infraestructuras y un avance considerable en la industrialización del país fueron algunos de ellos. Al mismo tiempo, la apertura de España al turismo supuso un impulso para la economía de las regiones costeras, que recibían a numerosos visitantes extranjeros. Con la muerte de Franco en 1975, se abrió una etapa de transición que, impulsada por el rey don Juan Carlos, conduciría pacíficamente de la dictadura a la democracia. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Tras ser nombrado presidente del gobierno, Adolfo Suárez promovió la Ley para la Reforma Política, cuya aprobación por las Cortes franquistas y el pueblo español permitió convocar las primeras elecciones democráticas. Las Cortes, así constituidas, elaboraron la Constitución de 1978 con un espíritu de consenso. Después de una etapa de gobierno de la UCD, la llegada al poder del Partido Socialista marcó el fin del proceso de la transición y la consolidación del sistema democrático.